que es una patología que afecta a la mayor parte de la población hoy en día. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza porque nuestro organismo deja de poder controlar los valores de glucemia en valores normales. Existen distintos tipos de diabetes, como para nombrarlo simplemente, la diabetes tipo 1 es la diabetes autoinmune más frecuente, pero existen otros espectros también de diabetes tipo 1. En este caso, el páncreas, que es la glándula que libera la insulina, pierde la capacidad de hacerlo y bueno, estos pacientes utilizan habitualmente insulina inyectable, como que dependen de eso, ese es su tratamiento. Y después tenemos la diabetes tipo 2, que es la que más vamos a charlar hoy, porque es la que más afecta a la población hoy en día. En este caso puede haber dos causas, una de ellas es porque puede ser que el páncreas vaya perdiendo la capacidad de liberar correctamente insulina, o puede que esa insulina no actúe como debería. En este caso existen distintos tipos de tratamiento. En principio lo más importante son los cambios en el estilo de vida y después se puede optar por medicación, ya sea oral, por insulina o por tratamientos un poquito más invasivos como es la cirugía metabólica. Recién dijiste que el tipo 2 es la que más afecta a la comunidad, Población a la población, exactamente. ¿Por qué se da de esta manera? ¿Qué es lo que afecta? Bien. Bueno, en principio tenemos una carga genética, es decir, los pacientes que tienen familiares con diabetes, familiares cercanos, más bien hermanos, madre, padre, tienen más posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2 a lo largo de su vida, pero esto no es lo único. Después tenemos un montón de hábitos que se dan hoy en día y de otras patologías asociadas, como por ejemplo es la alimentación. Hoy en día se come mucha comida chatarra, procesados y ultraprocesados, comidas alta en grasas. Todas esas cosas favorecen el desarrollo de la diabetes. ¿Por qué hacen esto? Porque favorecen el sobrepeso y la obesidad, que están íntimamente relacionados con el desarrollo de diabetes. Por otro lado, el sedentarismo es algo que se ve mucho hoy en día en la sociedad, ya sea por trabajo, porque la gente no tiene tiempo o no se lo dedica. Es algo que también se asocia, digamos, al desarrollo de diabetes. Y esto va de la mano con otras patologías, como por ejemplo el colesterol alto, los triglicéridos altos, la presión alta. Son todas patologías que en conjunto y asociadas a una mala alimentación y a la falta de actividad física terminan dando lugar a la diabetes. Por otro lado, algo importante es el estrés. Si bien, digamos, no es que solo por estrés uno desarrolla diabetes, sí, si uno tiene factores predisponentes, como todas estas cosas que estuvimos hablando, estos factores de riesgo, la carga genética, es más fácil que uno desarrolle diabetes en algún momento. Por otro lado tenemos, si son pacientes que han tenido antecedentes de diabetes gestacional, es decir, diabetes en el embarazo, otra vez lo mismo, no es que simplemente por tener diabetes en el embarazo yo voy a tener sí o sí diabetes, pero es como un puntito más que me aporta al día de mañana el desarrollo de diabetes. Y otra de las cosas es la edad. A mayor edad, mayor riesgo de desarrollo de diabetes. Pero algo que se está viendo últimamente es, antes la diabetes siempre se desarrollaba o se veía en pacientes mayores de 45, 50 años, mucho tiempo antes lo tenían los abuelos. Hoy en día se ve en pacientes menores de 45 años e inclusive en adolescentes y en niños, lo cual eso sí es muy preocupante. O sea, es preocupante en cualquier edad, pero que cada vez se desarrolle a menor edad nos tiene que llamar la atención. Se da un poco por esto que dijiste de mala alimentación, el tema del sedentarismo. Bueno, hablando de chicos y adolescentes, el tema de estar mucho con la célula, compu, ¿no? No tener contacto con la naturaleza, el aire libre, entiendo que puede ir por ese lado. Sí, más que nada por esto del sedentarismo, digamos. Obviamente que quizás, no en todos los casos, por supuesto, pero antes al no tener estas cosas,
los niños por ahí jugaban un poco más al aire libre, hacían más deporte. Yo creo que es algo que hay que inculcar en los chicos, la actividad física, el deporte, es algo saludable. O sea, hábitos saludables. Después sí, obviamente, no es que uno no puede estar con la computadora, pero sí se ha visto que si uno está todo el tiempo con la computadora, obviamente que eso es algo muy sedentario y quizás el sedentarismo también nos lleva a comer porque eso por ahí da más ansiedad, digamos, uno está todo el tiempo con la computadora, no se relaciona con otra gente y bueno, es como una cadena en realidad. No es que siempre pase así, pero uno tiene que inculcar un poco más de hábitos saludables y también es importante inculcar hábitos saludables en cuanto a la alimentación. Es decir, tratar de incorporarle a los chicos un poco más de frutas, verduras, como que en realidad ellos puedan adoptarlo como un hábito saludable, o sea que tanto los chicos como los adolescentes elijan que quieren comer eso en vez de comerse un alfajor. Y después, si algún día de la semana tenemos ganas de comer un alfajor, lo comemos, pero no que esa sea la primera opción siempre. Pongo esto como un ejemplo simplemente. Eso está bueno de también incentivar un poco el tema de los kioscos saludables en los colegios, como para tratar de evitar ver estas patologías en gente más joven, porque uno piensa siempre que las complicaciones que da la diabetes, uno habitualmente, yo que trabajo con adultos puntualmente, siempre le cuento a mis pacientes que por ahí ellos hoy en día se sienten bien, pero la idea es prevenir las complicaciones que a largo plazo da la diabetes, que si querés ahora los charlamos un poquito más, que muchas veces se ven en 5 o 10 años, a veces menos, dependiendo del tiempo de diagnóstico, a veces en más tiempo, y tratar de llegar a una ancianidad lo mejor posible, o sea, en las mejores condiciones posibles. Pensemos que si tenemos chicos de 10 o 15 años que hoy en día están teniendo diabetes, esas complicaciones las vamos a tener cuando tengan 25 o 30 años. Es grave. No hay una forma de, no sé si curarla es la palabra, pero tal vez tratar de erradicarla de cierta manera en nuestra forma de vida. ¿Vos decís la diabetes menor, puntualmente? Claro, sí, cuando son más chicos. En realidad, digamos, si bien la diabetes es una enfermedad crónica, si nosotros logramos modificar todas estas cosas que estamos hablando, que principalmente son los cambios en el estilo de vida, podemos evitar en principio que tener niños con diabetes. Bien. Y yo creo que en los niños, sobre todo, es algo mucho más controlable en el sentido de que si uno logra mejorar los valores, o sea, si evitamos tener niños hipertensos, con problemas de colesterol, con problemas de glucemia, en un peso adecuado para la edad que tiene, y un niño saludable, o sea, probablemente es algo que se pueda llegar a controlar. Obviamente que hay que trabajar mucho en eso, no es fácil, pero es algo que sí se puede trabajar y se debería empezar a trabajar desde inclusive el jardín o la primaria. Bien. Que es donde por ahí uno ya empieza a ver algunos casos de niños con obesidad, con insulinoresistencia, que no debería pasar. Bueno, formas de prevención, ¿no? Lógicamente, después, bueno, acabas de mencionar algunas, ¿no? De los niños, ¿qué pasa con los adultos? Y en general, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir esto? Bien. Bueno, en principio es importante la alimentación saludable, como charlamos recién, tener hábitos incorporados saludablemente, la actividad física, el mínimo de actividad física que uno debiera hacer para decir, bueno, soy un paciente que me mantengo activo, son 150 minutos semanales de caminata, natación, bicicleta, algo que sea más bien aeróbico. Y también está bueno incorporar un poco de trabajo de fuerza, es decir, ya sea gimnasio, pilates, algo que nos genere un poco de músculo. ¿Por qué esto es importante? Porque el músculo consume glucosa. O sea, el músculo se arma de glucosa. Entonces, si nosotros tenemos más músculo, la glucosa baja. Es como que le da, es la nafta, digamos, del músculo. Después es importante mantener valores saludables de presión arterial, o sea, mantener un control.
mantener un control de lo que sería también el colesterol, los triglicéridos, un peso saludable, que es lo que veníamos charlando un poquito, y es súper importante, creo yo, el sostén familiar también. Cuando uno hace un diagnóstico de diabetes en un paciente, el paciente se encuentra con que tiene que hacer todos estos cambios que quizás no está acostumbrado. Uno le habla de la alimentación, le habla de la actividad física, medicación, por ahí son muchas cosas. Es mucho más sencillo si uno como paciente tiene el acompañamiento de su familia y en casa decidimos comer todos saludables y, no sé, tengo un paciente que le dice al hijo o a la esposa, ¿me acompañás a caminar? Y el hijo le dice, sí, dale, vamos, a que si el hijo no ayuda en eso. Obviamente que la persona que tiene la patología es el paciente, pero el sostén familiar es súper importante en estos casos. Si todos podemos adoptarlo como que en realidad es un estilo de vida saludable, son cambios saludables que nos van a beneficiar a todos, porque si mi papá tiene diabetes, probablemente yo como hija tengo un punto más para tener diabetes. Entonces, qué mejor que empezar previniéndolo, haciendo estos cambios desde antes de tener diabetes. No sé si me explico. Sí, tal cual. Doctora, no sé si hay algo más por agregar, destacar, que no hemos hablado. Es importante hablar por ahí un poquito de los síntomas de la diabetes. Muchos pacientes no tienen síntomas en absoluto y por ahí se lo detectan en un control de rutina, una glucemia alterada, por ahí su médico de cabecera o algún otro subespecialista, y entonces ahí se empieza a estudiar. Pero algunos de los síntomas que sí a veces puede dar la diabetes, sobre todo cuando es una diabetes que está bastante descompensada, son fatiga o cansancio extremo, pérdida de peso, puede dar aumento de las ganas de comer, es decir, da mucho hambre y sin embargo pierdo peso, aumento de la sed, pacientes que a veces consumen entre 6 y 7 litros diarios de agua y tienen sed, lo mismo con el pis, aumenta la frecuencia y la cantidad de orina que el paciente tiene. Bueno, estos son algunos de los síntomas que pueden aparecer. Obviamente que en caso de que el paciente tenga estos síntomas o conoce a alguien que los tiene, es importante acudir a un profesional de la salud para determinar si se correlacionan con diabetes o si es alguna otra cosa que le está pasando. Pero bueno, es importante que si aparecen estos síntomas, tener como la idea de que hay que consultar, ¿sí? Que esto no es normal. Buenísimo. ¿Sí?